Bueno, muchachos, ¿me están escuchando? Por favor, me confirman que me escuchan bien. Creo que sí, ¿no? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Buenas tardes a todos. Son las 6:30 de la tarde del día 1 de agosto del 2022. En este espacio vamos a tratar de resolver algunos aspectos fundamentales de lo que es básicamente el eh, pensamiento o llamémoslo método científico. Y es el grupo 1 quien tiene la responsabilidad con un artículo de base que les entregamos. Entonces, recuerden muchachos, básicamente encontramos en el pensamiento científico una de las fundamentos y una de las herramientas que tenemos los clínicos para hacer un buen razonamiento, para hacer buenos diagnósticos, para hacer buenas aproximaciones. Entendido como lo vamos a ver ahora, el pensamiento científico como un pensamiento, como un razonamiento que tienen o que tenemos los seres humanos para analizar fenómenos naturales, fenómenos sociales, en este caso, de cierta manera, para analizar fenómenos clínicos del ser humano, mediante observación y posteriormente la experimentación, y al final lo que buscamos siempre es resolver problemas de contexto. Vamos a ver también cómo hay unas características fundamentales de ese pensamiento científico o método científico que en últimas le apunta hacia el desarrollo del pensamiento clínico y el método clínico, como son el ser objetivo, el ser racional, el poder demostrar y verificar lo que estamos afirmando y el tener sistematicidad y de cierta manera tener falsación. Siempre partimos de una observación. En ese caso, aquí estamos observando fenómenos, por ejemplo, fenómenos en un paciente. Y después de esa observación nos hacemos preguntas, lo que llamamos problematizar. ¿Qué es lo que queremos resolver en esa búsqueda sistemática en los pacientes que después nos obliga a que indaguemos, escudriñemos en el examen físico del paciente después de pasar por el interrogatorio y al final queramos verificar y lo verificamos que con paraclínicos para volver a hacer una correlación adecuada y al final hacer buenas aproximaciones diagnósticas. Entonces, el grupo 1 nos va a hacer un poquito con ese artículo de esa revista cubana que me pareció interesante, y que muchos otros más para indagar, que hagamos esa revisión de esa base del pensamiento clínico como es el pensamiento científico. Muchachos, tienen la palabra entonces. Buenas Ya pueden noches, empezar. escucha, doctor. Listo, entonces, como hablaba pues el doctor, nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca del método clínico y el carácter científico de la medicina clínica. Entonces, pues vamos a empezar a presentarnos. Esta exposición se compone de Johnny Leandro, Stephanie Ortiz, Sara Lucía Ospina, Víctor Manuel Rojas, Manuela Suárez Rengifo y mi persona, Ana María Gudelo. Bueno, entonces hablando un poquito de la introducción, entonces pues tenemos algunas preguntas que invaden pues acerca de este tema de el método científico, como es, por ejemplo, qué constituye la medicina clínica en una ciencia, si se limita la medicina clínica a operacionalizar en el desempeño profesional del médico, en los aportes de las ciencias básicas y pues si podrá la tecnología de avanzada generar pues algunos sustitutos automatizados para pues desplazar así el personal médico en la práctica de esta. Como objetivo que tenemos en este artículo es pues revisar parte de la contribución de la medicina clínica como una ciencia aplicada con énfasis en la metódica que le distingue como, ¿cuál? Como el método clínico. Hablando un poquito como de este concepto del método clínico, pues es como el que representa todos estos pasos ordenados que todo médico pues debe aplicar en esa búsqueda del diagnóstico
definitivo, pues con un umbral de certeza adecuado, ¿sí? Que es equivalente pues a esta definición del método científico, pero que va a ser aplicado en toda área de las ciencias pues de la salud. Bueno, en cuanto pues a la realización de este artículo, lo que se hizo fue utilizar revisión bibliográfica. Como tal, se emplearon procedimientos de la investigación cualitativa, se centraron en esto, y lo que hicieron fue utilizar entrevistas a profesionales, trabajo pues en grupos focales y pues en general sesiones de profundidad. Para pues este artículo se utilizaron diferentes bases de datos como lo fue PubMed, Jainari, Cielo, Medline, QMed y Lilacs. Y pues estos se hicieron la búsqueda entre los años 2000 a 2019 y pues aquí fue donde se metió toda la información, ¿cierto? Bueno, siguiente. Listo, entonces tenemos que, bueno, hablar un poco del origen de la medicina, pues el origen como tal se enfocaba en la curación de los enfermos, ¿sí? Esa comunidad pues primitiva lo que hacía era inicialmente en la parte mítica, mística, y ya se fue implementando pues el centrarse en la curación a nivel de enfermos y nada más. Pero ya después, en la antigua Grecia, lo que se hizo fue diferenciar la parte individual como cuerpo, persona del enfermo, y ya se empezó a fundamentar la parte científica. Entonces eso realizó en la antigua Grecia, se le atribuyeron pues a las escuelas tanto de Cnido como de Cos, que como tal fueron fundadas por Hipócrates en el siglo pues quinto antes de nuestra era. Eh, y pues estas implementaron lo que fue los inicios de la semiología. Entonces, pues estas escuelas lo que consideraban era que las enfermedades, a nivel pues del médico, se utilizaba lo que era el sentido, ¿sí? Los sentidos. Y esos pues estaban pues especial importancia en la relación con el paciente, ya que pues esto se vio mucho más adelante e implementado con el tema de la inspección y la palpación inicialmente, ¿sí? Y ya pues con inspección y palpación era que hacían pues el diagnóstico clínico pues con el síntoma y con los signos. Siguiente. Entonces, pues el método clínico, gracias a, pues, a esas influencias mágico-míticas que se habían hablado anteriormente, y lo que fue la caída del Imperio Romano, se conservó pues, durante la Edad Media, lo que fue la introducción de la auscultación y la percusión, que esto fue atribuido pues, en Europa en el siglo XVIII y XIX, y pues ya tuvo como mayor enfoque esas cuatro técnicas pues en toda la medicina en general. Bueno, entonces la cientificidad del método clínico se fortaleció en el siglo XIX con los aportes de Claude Bernard, que fue un pionero en la aplicación del método experimental y la investigación en la medicina clínica. Su empleo a lo largo del siglo XX contribuyó a la definición del carácter científico del desempeño profesional pues, del médico. La aplicación del método científico, digamos que posibilitó la creciente desarrollo de las ciencias y ahí es donde surge como el primer interrogante que sería a qué se denomina ciencia o a qué se denomina ciencia. Que entonces lo vamos a ver como que la ciencia es una forma de la conciencia social que integra el sistema de conocimientos históricamente formados, pues que estaban acerca de la realidad material y espiritual y se caracterizaba por la manera peculiar con que se establecen sus deberes, que eran resultantes de la construcción y constatación de hipótesis que eran demostrables permanentemente en la práctica social. Siguiente. Bueno, el método científico incluye como un conjunto de pasos secuenciales y ordenados que lo que hacen es que implementan el propósito de encontrar nuevos conocimientos en las ciencias. Entonces, a partir de esta concepción, se va como que a pluralizar en métodos especiales para que cada ciencia concreta y en el caso de la medicina clínica se diferencien como método clínico.
Y pues a la vez el método científico va a reconocer la integración transdisciplinaria de saberes de todas las ciencias concretas y va a ser abordable desde la epistemología que está fundamentada en la dialéctica. Y bueno, entonces ya por último, el método científico se va a estructurar en etapas sucesivas con la finalidad de obtener un conocimiento válido mediante la utilización de procedimientos, instrumentos y también técnicas que resulten fiables y permitan minimizar la influencia de la subjetividad del investigador. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a reconocer dos principios básicos muy importantes, que la primera es la reproductibilidad, que básicamente esto implica la posibilidad de reproducir la obtención de resultados de diferentes lugares y por diferentes sujetos. Y el otro principio es la falsabilidad, que se considera que cualquier hipótesis puede ser falsa y sin que reste méritos al trabajo investigativo, implica reiniciar el proceso de construcción y crear una prueba de hipótesis. Bueno, como dijo mi compañera, como dijo mi compañera sobre el método científico, entonces fue como una renovador para la época, ya que permitía que se pudiera demostrar y verificar una hipótesis. Entonces luego llegó Galileo Galilei, eh, que fue el primer científico en utilizar, por así decir, el método científico en la medicina moderna. Entonces, él se enfocó más que todo en dos enfoques, por así decirlo, que es el hipotético deductivo y el inductivo hipotético. Entonces, para explicar un poquito estos métodos, entonces, el método hipotético deductivo se basaba primero en la observación de un fenómeno que se quería estudiar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que encontramos era que, por ejemplo, la gripa. La gripa se contagia en cierto grado en personas que estén cercanas, ¿cierto? Entonces, ahí sería el siguiente paso, que era la elaboración de una hipótesis. Entonces, la hipótesis en este caso del ejemplo sería que la vía de contagio podría ser la saliva o la tos, o un estornudo o el contacto con los objetos. Entonces, de allí se da el tercer paso, que es la deducción de las consecuencias. Entonces, ¿qué se infiere de ahí? Que el nivel de contagio puede ser superior en los casos en los que haya contacto pues, con la saliva o con la tos del paciente infectado. Entonces, de allí, de esa hipótesis, ya se empieza a experimentar. Entonces, en este caso, por ejemplo, se hace un estudio donde se mire la incidencia en un grupo de experimentación de unos pacientes enfermos que estén en contacto con personas sanas y otros que estén aislados. Y luego, por último, se da la refutación o la verificación de esa ley que en el ejemplo, se puede afirmar, según los resultados del estudio, que la incidencia valida la hipótesis. El otro método, bueno, también se decía que este método era posible su realización mediante inducción, comparación o exclusión, pero que ese razonamiento solo era posible cuando se obtenía una información como objetiva o exacta. Entonces, el método inductivo hipotético señalaba como una secuencia diferente, que buscaba como una información, o sea, que comenzaba con el hecho y se buscaba una información válida, ya fiable, eh, en la bibliografía, ¿cierto? Entonces, esto aplicado a la medicina podría ser mediante el interrogatorio, el examen físico, y se continuaba con la identificación del problema o los problemas de salud mediante pues, la inducción, ¿cierto? Entonces se construía la hipótesis y se contrastaba mediante la demostración o la refutación de un diagnóstico. Luego en el siglo XIX llega Virchow, que es el primero que rompe un poquito el paradigma de esa ciencia exacta que tiene que ser como demostrada científicamente por el método científico y habla de la dimensión social.
y habla de que la medicina clínica no solamente tiene un componente biológico, sino que también se tiene que abordar como una ciencia social. Y esto ayudó a contribuir a la educación para la salud, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los diagnósticos precoces de la enfermedad. Entonces, esto fue gran ayuda para un tratamiento oportuno y la rehabilitación de los enfermos. Bueno, entonces el método clínico ya como, o sea, también se puede ver como un sistema abierto. El sistema abierto viene a ser cuando, digamos, cuando ese mismo sistema no solo tiene interacciones entre los elementos pues, que lo componen, sino que también tiene interacción entre elementos pues, externos. Y para que se generen pues, estos sistemas abiertos, tiene que cumplir con tres, digamos que, principios básicos que, pues digamos que estos van a ser también, se pueden ver identificados durante la aplicación del mismo método. Entonces, estos tres principios pues, son los que se pueden ver en la diapositiva: la centralización, la jerarquización y la adaptabilidad. Cuando hablamos de la centralización, se puede se puede explicar como la interacción de determinados elementos pues, de este sistema y que van a regir a los otros elementos, ¿sí? Entonces se va a dar una interacción pues, entre todos los elementos que componen dicho sistema. Y pues esto lo podemos ver en el interrogatorio y en el examen físico, a partir del cual vamos a generar racionamientos que en el proceso pues, de construcción de la hipótesis como tal van a incluir el diagnóstico de los síndromes, el diagnóstico nosológico, diferencial, anatómico, fisiopatológico, etiológico y pues causal del hecho que estamos pues estudiando. Ya la jerarquización se puede expresar como el ordenamiento de los componentes pues, de este sistema de acuerdo a, como a sus principios, ¿sí? A partir del cual se establecen cuáles son los subsistemas que lo componen y cuáles son los elementos pues, que también lo componen. Vamos a ver que cuando uno pues, de los integrantes del método clínico o sea, digamos que todos los integrantes van a conformar un subsistema y este subsistema es, digamos que va a reunir con cada uno de esos pues, partícipes de este mismo, van a reunir la información, digamos, semiológica que va a aportar como tal todo el sistema. Y la adaptabilidad es, digamos, que la propiedad que tienen estos sistemas para modificar sus estados, para modificar sus procesos, para modificar incluso las características de acuerdo a las modificaciones que va a sufrir, pues, como tanto en el contexto y el entorno. También vamos a ver que va a explicar bueno, más bien digamos que explica la posibilidad de implementar este método clínico de manera pues contextualizada desde diferentes enfoques y en función pues de diversos requerimientos asistenciales de ese medio. Bueno, y pues ya como resultados, entonces se proponen como, como estas dos regularidades distintivas. Entonces, uno es la correspondencia existente entre las alteraciones fisiopatológicas y su expresión semiológica en la medicina clínica, y la otra es el carácter cognoscible del diagnóstico clínico, que pues algo cognoscible es que es conocido, que se puede probar, bueno. Entonces, tienen lo como se trata en la relación de tener integralidad biopsicosocial, porque, por ejemplo, en la expresión semiológica tenemos lo que es signos y síntomas, los síndromes, y pues que eso va a generar un fenómeno fisiopatológico, que van a ser pues multicausales, complejos,
y que todos nos van a llevar pues a un objetivo y pues vamos a poder determinar lo que fue su evolución clínica. Pero entonces, eh, lo que se quiere es como ya no solamente ver al paciente como antes, que era como, por ejemplo, se regía con lo que decía Hipócrates, que se hacía un bien, pero lo primero es no hacer daño, pero se pasaba por encima de la persona, o sea, solamente era mirado como una enfermedad, entonces llegó el paciente del diabetes, entonces solamente... Dale. ¿Ya? Listo. Ya, hágale tranquilo. Bueno, señor, entonces, retomando entonces, pues llega, por ejemplo, el paciente, vamos a entender el paciente, tiene diabetes o hipertensión, entonces, ¿qué hacía el médico? Pues vamos a tratar la diabetes, vamos a tratar la hipertensión, pero no miraban más allá. Entonces, por eso entra lo que es el modelo biopsicosocial, donde pues es dirigido por la bioética, donde dice, no, pero es que pues la persona es algo más que solamente la enfermedad, porque una persona que consulta no solamente es eso, entonces dicen como que bueno, pero ¿qué más es? Entonces ahí es donde miramos todo su entorno, cómo se siente esa persona, cómo explicarle a esa persona y entender un poquito y ponerse un poquito en los zapatos de esa persona y no solamente tratarlo como una enfermedad, una patología que listo, lo curé y váyase, sino que darle como otro enfoque y tener pues más empatía, respeto, solidaridad pues con esa persona, porque al fin y al cabo es un ser viviente y que siente. Eh, y pues entonces en el método clínico lo que hace es que pues integran todos los conocimientos teóricos pues de las ciencias médicas, las habilidades generales y específicas de la profesión, el conjunto de procedimientos que posibilitan el trabajo práctico del médico y pues la aplicación de este permite pues llegar al diagnóstico clínico, además de orientar la toma de decisiones referidos pues a lo que es el estudio, la terapéutica y la rehabilitación del paciente, también con un enfoque más allá de lo que es solamente su patología. Gracias. Listo. Ahí terminaron la revisión, ¿no es cierto? Sí, señor doctor, ya terminamos. Bueno. Bueno, compañeros, yo quiero que de pronto el resto de grupos pueden hablar o pueden escribir. Hagamos una lluvia de ideas que tratemos de estructurar lo que los compañeros acaban de exponer. Entonces, eh, pueden escribir, pueden escribir o pueden hablar. El que quiera tomar la palabra, bien pueda tomar la palabra y empezamos a tratar de hacer como una especie de resumen estructural de lo que los compañeros quisieron dejar como mensaje fundamental. Entonces, escucho, muchachos, o escriban y ahí vamos como retroalimentando lo que van escribiendo. Si quieren, escriban en el orden que quieran. De los grandes mensajes que les quedan aquí, de lo que expusieron los compañeros, hablando del método clínico, ¿cierto? Y la fundamentación en el pensamiento científico. Dale. ¿Quién se atreve pues a escribir? Cuéntenme a ver pues. Escriban, escriban, muchachos. ¿No les quedó nada o qué? Bueno, empezó el primero aquí para empezarnos a ayudar. Dice Ana Salinas, el método científico es una ayuda para poder llegar a un diagnóstico como al principio se daba por medio de los sentidos, se ha ido perfeccionando todo el tiempo. Recuerden que en principio surgieron digamos, dentro de la semiotecnia se utilizaron unos métodos y con el tiempo apareció lo que es básicamente la percusión y la auscultación por allá en el siglo XVIII. Exacto. Muy bien, Ana. ¿Quién más?
¿Escriben o hablan? Cualquiera de las dos está bien. Si quieren, para ayudarles, les hago una pregunta que les puede soportar un poquito lo que quieran expresar. ¿Qué similitud encuentran ustedes entre el método científico y el método clínico? Es decir, ¿qué tiene el método científico y qué tiene el método clínico que el uno se ampare el otro utilice herramientas del primero? Hola, Doc, ¿puedo hablar? Dime, claro, bienvenida. Doc, pues entre todo lo que pues, yo creo que entendimos y lo que hemos venido trabajando, yo pienso que, digamos que el método científico es un método como un poquito más experimental, como que se Sí, realiza como, se quiere comprobar, digamos que a partir de una hipótesis, digamos el resultado de algo, ya en cambio el método clínico no es, o sea, es como, o sea, como explico yo, ya se comprueba una hipótesis y ya como que se experimenta más esa parte como del contexto del que estemos hablando. En cambio, digamos que el científico ya es como iniciar a partir de una hipótesis y ya, en cambio el clínico ya es como comprobarla porque ya lo conocemos. sí. Sí, digamos que los dos utilizan, entre comillas, los dos pueden utilizar la experimentación como herramienta para comprobar o para falsear una hipótesis. O sea, eso es más que una diferencia, es una similitud. Ahora, no todo método científico utiliza obligatoriamente la experimentación para llegar a resultados. O sea, yo, por ejemplo, en un estudio clínico, en una investigación clínica de observación, propiamente a veces no hago experimentación. Lo que hago simplemente es observar qué ocurre con una población y empezar a emitir entonces hipótesis y tratar de ir dando opiniones o aportes a que por qué está ocurriendo el fenómeno. No necesariamente la experimentación es tanto ni obligación en el uno ni obligación en el otro, pero es una herramienta que usan, por ejemplo, los estudios clínicos experimentales, aleatorizados, doble cegados, que son los estudios de nivel 1A, que son los estudios que nos pueden llegar a concluir, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de medicamentos en las diferentes enfermedades. Pero esa es la idea. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Yo, Doc. Dale, dale. Estefanía. Bueno, el método científico también tiene que tener como dos características principales. Una, que esta pudiera ser como reproducible para cualquier tipo de persona y también que pudiera ser refutable pues para las mismas. Todo esto con lo que hablábamos, que era pues esta es una herramienta como tal de investigación, que lo que busca es como que pueda resolver esas preguntas que ya nos formulamos por medio ya sea de un trabajo o de un trabajo sistemático o para comprobar la falsedad o verdadera de una tesis que nos planteemos. Muy bien, Stephanie, muy bien. Muy bien. ¿Quién más aporta? Yo, profe, Dale, pienso dale. que algo importante es que, por ejemplo, lo que dijeron Benjamín. ahorita, el método científico es casi completamente como algo investigativo, ¿sí? Que nos ayuda a crear un nuevo conocimiento. En cambio, el método clínico, como decía en el documento, coge todo y mira a los pacientes como el campo de investigación un poco de una forma más holística. Lo mira como un todo. No solo va a mirar que tengo esta enfermedad, tengo estos síntomas y funciona de esta manera, entonces puedo mejorar el tratamiento, sino que mira el resto. Entonces, como ya sabemos muchos, la enfermedad no es solo la enfermedad, es en general el paciente. Entonces, por ejemplo, de ese punto me parece que es mucho más útil un método clínico, por lo menos para los médicos, que el método científico. O sea, el método clínico ideal, lo que usted quiere significar fue una de las diapositivas que mostraron al final. El método clínico ideal utiliza la mirada que propone la CUE, que es la mirada bio, psico, socio, eco, ambiental. O sea, es una mirada integral, es una mirada compleja, es una mirada sistémica. De cierta manera, ese amparo también resulta ocurrir en el método científico. O sea, el método científico no solo analiza fenómenos, lo que decíamos al principio, aquí pueden analizar fenómenos sociales, por ejemplo,
dentro de un entorno puramente orgánico. Entonces, esa mirada biopsicosocioecoambiental podría ser en las dos, no hay una diferencia entre la una y la otra, y vuelvo y le digo, o sea, el amparo, ahí es donde vemos la raíz, una de las raíces fundamentales, y por eso es que la estamos revisando, es el método científico dentro del método clínico, dentro de lo que hacemos todos los días los médicos con nuestros pacientes en nuestro consultorio. De ahí puede surgir nuevo conocimiento, claro. El método clínico le aporta además, hace al revés. El método clínico utiliza las herramientas del método científico, pero a su vez hace aportes para que después se hagan estudios clínicos de diferentes condiciones para al final o corroborar hipótesis o falsear hipótesis o sacar un nuevo conocimiento. Entonces, casi que los dos, digamos, los dos terminan nutriéndose, pero mucho también el método clínico del método científico. Pero son correlacionados, son correlativos. Listo, muchas gracias, Benjamín. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar? ¿No hay nadie más? Bueno, entonces vamos a hacer el corte acá y les voy a decir, voy a dejar de grabar, muchachos.